Hola a todas y todos. Muchas gracias por invitarme a rendir este sincero homenaje al doctor Sergio Arkangelski, recientemente fallecido este año. Sin duda se va uno de los más grandes especialistas en la historia de nuestra disciplina, la paleobotánica. Sus intereses de investigación eran amplios y generó numerosas publicaciones, las cuales abarcaban diversos tópicos desde el estudio de macrofósiles hasta palinomorfos, de edades paleozoicas hasta cenozoicas. En resumen, una carrera muy fructífera y extraordinaria. Él generó muchos discípulos en Argentina, ¿cierto? Y en ese contexto considero yo que el gran desarrollo que ustedes tienen de esta disciplina en gran parte se debe al arduo trabajo y el legado del doctor Arkangelski. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez hace unos 20 años atrás en un simposio argentino de paleobotánica en Buenos Aires, donde estuve en su oficina, en su laboratorio y bueno, posteriormente en otros congresos también nos pudimos reunir y conversar. Yo no puedo estar más que eternamente agradecido de él por toda su ayuda que hizo en mis etapas iniciales como paleobotánico. Siempre fue muy bondadoso y generoso conmigo en el sentido de entregarme información, compartir conmigo literatura, conocimientos, intercambiar ideas, todos elementos que son muy importantes cuando uno recién se está formando. Así que nada más que darle las gracias a él por todo eso. Posteriormente yo estuve en Alemania 11 años, donde realicé mis estudios de posgrado y doctorado, y él también estuvo en parte involucrado en eso. Los primeros acercamientos que tuve con la gente en Alemania fueron gracias al doctor Arkangelski, ¿ya? Así que muy agradecido por todo. Dentro de mi biblioteca guardo con especial cariño, ¿cierto?, su libro, Fundamentos de Paleobotánica, el cual está firmado de puño y letra por él. Este libro él me lo regaló el año 2003. Bueno, eso, muchas gracias, un abrazo a todos y que estén muy bien. Bueno, mi relación profesional con el doctor Arkangelski comenzó cuando él fue designado jurado de mi tesis de doctorado, la que fue defendida en la Universidad de Río Cuarto y a la cual él asistió gentilmente, y todavía conservo de esa época las cartas manuscritas que él me mandó con las correcciones de la tesis, siempre con críticas muy constructivas y fortaleciendo y ayudando a mi crecimiento profesional. A partir de ahí comenzamos un gran vínculo profesional unidos por el gran amor que teníamos los dos a las floras del Cretácico. Como trabajamos en floras muy similares, comenzamos a tener importantes discusiones siempre que podíamos o nos encontrábamos en algún evento, y a partir de allí él comenzó a ser árbitro de casi todos mis trabajos y yo también arbitré muchísimo de sus trabajos. Nos unía a los dos un gran respeto profesional que era mutuo, sumado a la gran admiración que yo siempre sentí por él. Él era una persona que quería llevar a la ciencia argentina a lo más alto en el mundo, especialmente a la paleobotánica, pero a través de trabajos hechos con seriedad y trabajos de gran calidad. Una muestra de esto fue cuando comenzamos a trabajar en la evolución de las angiospermas, en donde él decidió convocar a todos los especialistas que había hasta ese momento en Argentina sobre angiospermas y nos sentó en una mesa de discusión en el Museo Bernardino Rivadavia. De esa discusión salió un manuscrito publicado en el 2009 en el Cretaceous Research, que es un manuscrito de referencia todavía hoy y sumamente leído y sumamente citado sobre la evolución de las angiospermas en el sur de Sudamérica. Esto es un ejemplo de lo que él quería para la ciencia de Argentina y él lo logró con sus importantes contribuciones. Es una responsabilidad para todos nosotros que seguimos trabajando en esto y para las generaciones que vienen en seguir este legado del doctor Arkangelski, siguiendo con estos trabajos encarados con mucha seriedad y trabajos de primer nivel. Un gran abrazo a toda su familia y a todo el grupo de trabajo que quedó trabajando en el Museo Bernardino Rivadavia. Soy Mirta Cuatrocchio. Este es mi sentido homenaje
al doctor Sergio Arkangelski, que como la de muchos marcó la trayectoria de los que lo seguimos, en mi caso mayormente por la bibliografía. Mis inicios en el año 1972 lo conocí en el Museo Bernardino Rivadavia cuando inicié mis estudios con el doctor Folkheimer. Debo destacar sus grandes aportes al conocimiento de la palinología del Paleoceno de Patagonia, a los estudios realizados tanto de esporas, granos de polen y paleomicroplancton de la cuenca del Colorado. Y en toda mi carrera, todavía aún tengo siempre uno de sus trabajos a mi lado y es consulta permanente en mis estudios. Agradezco la oportunidad de poder expresar este homenaje y mis sentimientos con respecto al doctor. Somos Mauro Pasalí y Magdalena Llorens y queríamos sumarnos a este homenaje al doctor Arkangelski. Nosotros fuimos los últimos tesistas doctorales de una larga lista de tesistas dirigidos por el doctor y compartimos nuestro paso durante un par de años en la División Paleobotánica del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, hace ya algo más de 20 años. No vamos a mencionar nosotros aspectos vinculados con el extenso y prolífico desempeño académico del doctor, sino recordarlo en nuestro paso por el museo mientras nos hacíamos de las primeras herramientas en paleobotánica bajo la dirección de quien era ya una eminencia y había estudiado de todo en el campo de la paleobotánica y la palinología. Con Mauro tuvimos en nuestros comienzos profesionales historias parecidas y es por eso que decidimos hacer este homenaje en conjunto. Durante los fines de los 80 y la década de los 90, la investigación científica en el país atravesaba una situación muy desoladora. Los que éramos estudiantes de ciencias naturales en esa época prácticamente no teníamos chances de insertarnos laboralmente en este ámbito. Es así que ya recibidos, Mauro y yo trabajábamos de lo que podíamos durante un tiempito. Hasta que en mi caso, en el 98, por medio de la doctora Marta Morbelli, me entero de que el doctor Arkangelski estaba buscando algún becario para un PICT que se le había otorgado para estudiar las floras de Baqueró. Me presenté y quedé seleccionada, y así ingresé a trabajar en el Museo Bernardino Rivadavia, donde lo primero que me dijeron cuando llegué es que ya hacía 12 años que no ingresaban tesistas. Bueno, luego Magdalena consigue obtener una beca doctoral de CONICET y yo ingreso como becario del proyecto que recién mencionó ella, comenzando así nuestra historia en el museo junto al doctor Arkangelski y su equipo de paleobotánica y palinología. Para ese momento el doctor ya rondaba los 70 años, cuando asumió la responsabilidad de nuestra dirección doctoral. Por eso lo recordamos con afecto y admiración por su capacidad y entusiasmo incesante que lo alentó a seguir con sus estudios, incluso formando estudiantes, aún en los contextos más desalentadores. Por esos años, él había decidido no salir más al campo, cosa que increíblemente había hecho hasta hacía muy poquito tiempo atrás. Sin embargo, sus ganas de continuar incluso con líneas de estudio novedosas seguían y siguieron intactas durante muchos años más, alentando, promoviendo siempre el desarrollo de estudios paleobotánicos y palinológicos. Bueno, cómo no recordar su paciencia y generosidad con dos estudiantes, como éramos nosotros por aquellos años que recién arrancaban, con la provisión de su vasta biblioteca, en años en la que la circulación de libros y revistas en formatos digitales aún no era de uso corriente, con la traducción de algún trabajo en ruso y por sobre todas las cosas su generosidad a la hora de poner a disposición sus propios apuntes, sus libretas de campo para poder extraer alguna información que resulte de utilidad a la hora de continuar con los estudios paleobotánicos de un área seguramente tan significativa para él como es el área de la meseta Baqueró, en la provincia de Santa Cruz, en la que invirtió tantos años de sus estudios. Y como no recordar, por supuesto, el té compartido de media mañana en el museo, y la escucha al pasar de alguna charla en ruso por teléfono con la doctora Elena Sibor, seguramente para no perder el ejercicio del idioma, y por supuesto, el comentario de alguna anécdota de sus queridos nietos. Tanto Mauro como yo emigramos durante el desarrollo de nuestras tesis doctorales. En mi caso, al MEF en Trelew
y Mauro a dependencias del CONICET en Bariloche. Y por eso queremos hacer mención de que en su momento el doctor fue muy comprensivo con nosotros a la hora de escuchar nuestras necesidades, de movernos hacia un nuevo sitio de trabajo y establecernos allí. Eso demuestra que él tenía una visión federal del conocimiento, promoviendo el desarrollo de grupos de investigaciones en distintos puntos del país, pero no era un apoyo tácito, sino que era un apoyo que se traducía en acciones concretas, y en mi caso, por ejemplo, fue prestarme su microscopio personal para que yo pudiera continuar con mi plan de doctorado aquí en Trelew. Para cerrar este breve homenaje, queremos decir que estamos orgullosos de pertenecer al grupo de discípulos del doctor Arkangelski, porque somos conscientes de que tuvimos el privilegio de formarnos cerca de un pionero de la paleobotánica en nuestro continente. Y finalmente, agradecer a Georgina por la invitación y la iniciativa de este homenaje y enviar un saludo afectuoso para todos y todas las presentes. Hola, soy Mariana Brea. En primer término quiero agradecer a Georgina del Fuello que me convocó para hacer mi pequeño homenaje al doctor Sergio Arkangelski. Mi vinculación con él fue en mis primeros años de beca del CONICET. Yo tuve beca de preiniciación, beca de iniciación y beca de perfeccionamiento que fueron dirigidas por él. Comencé en el año 1989 y yo trabajaba en el Museo de la Plata y cada 15 días viajaba al Museo Bernardino Rivadavia para comentarle de mis avances y trabajar en mis primeros trabajos. Uno de mis mejores recuerdos que tengo de él era mi primer trabajo que publiqué en Ameghiniana en 1993 sobre los anillos de crecimiento de la formación Río Turbio de Santa Cruz. En aquellos momentos no había internet, no había computadoras. Entonces hacíamos todas las versiones de borradores en máquinas de escribir. Entonces yo viajaba con mis borradores, se los dejaba, a los 15 días volvía y me volvía con el borrador corregido. Creo que habíamos hecho como 8 o 9 versiones del manuscrito hasta que finalmente él me dice, bueno, ya está para que vos lo puedas publicar. Y finalmente salió publicado en 1993 en la revista Ameghiniana y fue mi primer trabajo que publiqué como única autora. La relación que tiene Sergio Arkangelski con el Museo de la Plata es muy importante. Él llega en el año 1961 al Museo de la Plata, que venía de Tucumán, del Lilio. Y en ese momento en la división paleobotánica y la división paleontología de invertebrados estaban unidas. Él en ese momento propone separarlas y en el 66 se hace cargo de la división y también fue profesor titular de la cátedra de paleobotánica desde el año 66 hasta 1978, donde él deja definitivamente la carrera docente. Una de las cosas también importantes que hizo en el Museo de la Plata fue el primer libro de paleobotánica publicado en español, que se usó por muchísimos años en la Argentina y en toda Latinoamérica. Bueno, el libro que se llamó Fundamentos de Paleobotánica fue editado por la editorial del Museo de la Plata y también en la división paleobotánica ha dejado muchos discípulos. Los primeros fueron Bruno Petriella, Rondo, Baldoni. Después finalmente llegaron Analia Artave y Alba Salmoner. Y también una de las cosas importantes que hizo Arkangelski, además de ser profesor titular de la cátedra de paleobotánica, fue uno de los impulsores en la creación de la cátedra de palinología, cuyo primer profesor fue el doctor Juan Carlos Gamerro. Yo siempre les cuento a mis estudiantes y a mis becarios que el doctor Arkangelski fue muy importante en la paleobotánica argentina, ya que formó muchos discípulos que se distribuyeron a lo largo del todo el país. O sea, hay muchos discípulos del doctor Arkangelski en muchas provincias
Argentina que empezaron a realizar sus grupos de trabajo en diferentes regiones. Y fue yo siempre le digo que el doctor Arcanghelski es como el padre de la paleobotánica de la Argentina, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, este es mi pequeño homenaje al doctor Sergio Arcanghelski y espero que todo salga bien en el día de hoy. Bueno, ahora vamos a invitar a 2 personas más de nuestra casa, a Eduardo Bellosi de la División de Geología y a Orlando Cárdenas de la División de Paleobotánica para que nos den unas palabras. Yo no quiero simplemente hablar del desempeño y la trayectoria que ha tenido el doctor Arcanghelski. Aquí hay muchos especialistas que se han ocupado de hablar en detalle de todo lo que ha hecho y ha trascendido y todo lo que ha enseñado a muchos colegas. Pero me gustaría más que nada destacar la calidad y la aptitud humana del doctor Arcanghelski en su rol como científico y como profesor. Y para ello primero quiero contar una anécdota. Cuando yo era muy joven, en el último año de la facultad, se me ocurrió ir a visitar las Islas Malvinas para hacer mi trabajo final de licenciatura. Eso resultó un poco complicado, dado que quedaba muy lejos y era también dificultoso conseguir la aprobación de los británicos. Por otro lado, tampoco tuve mucho apoyo ni de la Cancillería, ni de la facultad, ni de los profesores, sino más bien todo lo contrario. En ese tiempo predominó el desaliento y los malos vaticinios. Sin embargo, en esos días apareció la voz del doctor Arcanghelski, a quien conocí en una campaña en la que fui como voluntario para estudiar el paganzo en la provincia de La Rioja. Cuando se enteró de mi viaje, el doctor me dijo: anímese y haga una buena colección de plantas del Pérmico que casi no se conocen. Eso va a ser muy útil para usted y para nosotros los paleobotánicos. Con ese mandato desafié esas adversidades que les decía, tanto de la Cancillería como de la Fuerza Aérea, que en ese momento tenía su representación en las Malvinas, y también de otras autoridades. Todo eso me llevó un largo tiempo de trámites, durante todo un año, y finalmente, cuando me cansé de esperar, subimos a un Fokker y aterrizamos en las islas con el pretexto de que íbamos a dedicarnos a avistar y a fotografiar aves. Finalmente, bueno, los funcionarios malvinenses no nos comprendieron mucho, pero no se preocuparon y nos dejaron pasar. Luego nos fuimos al campo, ahí ya nadie se preocupaba por nosotros, y subimos a un Land Rover y caminando recorrimos gran parte de la isla Soledad. Clandestinamente buscamos y conseguimos esas plantas pérmicas, hicimos nuestra colección y logramos traerlas hasta el continente. Cuando regresé, Sergio me felicitó y continuó con su apoyo y me ayudó a estudiarlas y a publicarlas. Esa fue mi primera publicación. Con el tiempo llegamos a ser colegas, trabajamos un poco juntos, no tanto como hubiese deseado, seguramente porque no resulté ser un paleobotánico. Pero compartimos algún proyecto de investigación y viajes a la Patagonia, y me acuerdo sobre todo un viaje que hicimos a su recordado Bajo de la Leona, donde él hizo su tesis doctoral en los años 50. Siempre admiré de Sergio su lucidez, su buen humor, su sabia experiencia y su vasta cultura. Un día me pregunté por qué habrá querido ayudar a un desconocido y aventurado estudiante de la universidad. Y creo que simplemente la respuesta fue su generosidad y desinterés. Virtudes aquí que ya más que uno la ha mencionado. Por ello creo que Sergio fue un ejemplo de rectitud en sus principios y en sus valores. También un ejemplo de integridad en su visión hacia los demás y de probidad en su comportamiento. Gracias a su esfuerzo y su vocación, el doctor Arcanghelski alcanzó la dimensión de uno de los más destacados
investigadores de las ciencias de la Tierra de nuestro país, con un notorio reconocimiento y trascendencia a nivel internacional, que creo yo, de las más altas, y quizá solo un poco por debajo de Florentino Meguino. Y no solamente me refiero a lo paleobotánico, sino también, repito, a su trabajo en las ciencias de la Tierra. Más allá de su enorme legado, Sergio pasó por este mundo dejando una indeleble huella de sencillez y bonomía. Y seguramente se lo dije alguna vez, pero hoy al recordarlo debo repetirlo. Las personas y colegas que pasamos cerca de su vida, agradecemos enormemente haberlo conocido y haber coincidido en su espacio y en su tiempo. Nada más. Lo mío va a ser un poco referencial. Comenzó desde muy niño. Yo quería ser geólogo. A la casualidad que enfrente de mi casa vivía un señor que se llamaba Rimsky Korsakoff, íntimo amigo del doctor Arkangelski. Fui creciendo, empecé a estudiar geología, ya avanzado. Un día me llama Rimsky y me dice: tengo un amigo geólogo que necesita un estudiante de geología que lo ayude con sus trabajos de campo, con su parte técnica y obviamente trabajar en conjunto. Bueno, me presenté con todos los miedos que significaba muy joven y no puedo olvidar su amabilidad, su recibimiento, junto con el doctor Gamerro, al cual no puedo dejar de mencionar, mi gran mentor en el laboratorio. Enseguida, directamente, me dijo: bueno, todo su espacio es suyo. Un laboratorio muy caído abajo. Yo venía de una empresa, mi padre tenía una empresa de montaje industrial, tenía ciertas habilidades, había trabajado mucho, y me puse a arreglar el laboratorio. Y una de esas ideas que se me ocurrió, había mucho trabajo atrasado por hacer, se me ocurrió poner 60 potes de plástico y el material adentro para procesar. Y inmediatamente me dijo: bueno, ahí creo que me cabe la fosa. ¿Usted puede procesar 60 muestras por mes? Y yo creo que sí. Y ahí, cuando yo digo esto famoso transferencia de tecnología, STAN, es cuando empezamos a ya trabajar directamente con la YPF. Dice: no va a venir mucho, va a venir un primer pozo, el famoso pozo Ordóñez. No creo que sea muy estéril, sé que vamos a trabajar rápido. Simultáneamente había que procesar muestras para estudio científico. No, el pozo resultó ser todo fértil. Y detrás de eso otro pozo y así, mucho tiempo. Bueno, nos pasamos, en su momento ya venía ingeniándose la formación del Sirgeo. Por un lado el Sirgeo estaba en la calle Ayacucho, nosotros nos fuimos a Belgrano, en la Fundación Campomar. Trabajamos un tiempo, yo no entendía, era muy joven, pero no había laboratorio, no había campana. Bueno, armé un laboratorio, ahí trabajaba la hija, la Anita Arkangelski, que empezaba sus estudios geológicos y venía a trabajar. Venía Alicia Baldoni, embarazada de su primera hija, y venía y corregía. Tenía un cuartito que era 2x2, se sentaba y la silla salía al pasillo, pasaba la gente por detrás de él, y así él estudiaba sus muestras y las muestras que yo procesaba. Al tiempo, bueno, se estaba armando el edificio, construyendo. Todos los viernes íbamos a ver cómo iba la construcción. Y era, bueno, el palacio, hasta que se terminó y no se terminaba, los detalles de toda obra. Me dice Orlando, vamos a tener que mudarnos porque esto no se termina más. Y el 8 de agosto de 1976 nos mudamos a Sirgeo. Estaba Nicole, bueno, y se fue integrando la gente de a poco a todo lo que conocemos ya, la doctora Barreda, todos fueron sumándose, el licenciado Héctor Villar, que ya empezaba con la geoquímica de rocas. El doctor siempre me transmitió conocimiento, ya desde La Plata, mirábamos preparados y él con su visión me iba contando detalle por detalle de cada grano de polen, el póradino, el flagelado, y era un libro abierto. Yo eso lo aproveché, lo supe aprovechar.
era una forma de aprender. Y con Gamerro al lado también, que era otra herramienta esencial, tanto el laboratorio como un excelente botánico. Siguieron los convenios, siguieron los trabajos científicos. Bueno, fue muy productivo el CIRGEO. Hubo un paréntesis, el doctor se fue, pero al poco tiempo, pasó rápido, digo, ¿a dónde me voy? Es muy fácil decirlo, todo el mundo te desea, pero cuando quieres irte a algún lugar y no sabes si te quieren. Salvo 4 o 5 personas. Una fue la doctora Raquel Gerstein, que me invitó a ir a Marta Morvilli, ir a La Plata. Mucha gente me invitó. Todo lo que me dio el doctor, hay mucho para hablar. Siempre lo suyo fue un mensaje, como dicen todos, de aprendizaje, de dedicación, de humildad, de ayuda personal también, en momentos difíciles que he vivido. Él siempre estuvo al lado mío. Fueron momentos muy lindos y es difícil resumir 45 años de CONICET al lado del doctor en 3 minutos. Así que le agradezco a todos los que han venido y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Orlando. Ahora vamos a ir a la última tanda de videos. Esta tanda vamos a escuchar en primera persona a Steven Manchester, presidente de la Organización Internacional de Paleobotánica en Estados Unidos, a Silvia Cesari, de la División Paleobotánica de nuestro museo, a Rubén Cunio, de Chubut, y a Alejandra Gandolfo, de Estados Unidos. Dear colleagues, thanks for this opportunity to remember Professor Sergio Arkangelsky and the international significance of his contributions to paleobotany. He was vice president of the International Organization of Paleobotany from 1981 to 1986, and that's the organization that I represent today in recognizing him. In addition, he was president and vice president of the Argentine Paleontological Association in the 1960s and 70s, and the Latin American Association of Paleobotany and Palynology from 1974 to 78, and again in 1984 to 1988. He was also vice president of the International Paleontological Association from 1977 to 1984, so really great in that kind of service. He trained many students who, with their own students, have greatly elevated our understanding of the paleobotanical history of South America in relation to other parts of the world, particularly Gondwana. I came to know him through his participation in international conferences. Let me just share an example. This happens to be Sergio with someone you'll recognize here, and Dr. Val Krasilov from the St. Louis International Botanical Congress back in 1999. And he was attending conferences. I knew him through his visits in the US with Tom Taylor, where they were collaborating together. And I especially have fond memories of him welcoming us to Bariloche for the IOP meeting that he had a great hand in organizing in 2004. His expertise extended from Paleozoic to Cenozoic, and his understanding of both geological and botanical significance of fossil plant collections provided an important foundation for interpreting the evolutionary history of the southern South American flora. I would call your attention to a classic paper that he published in 1968. This was a historic, well, now it might be considered historical in itself, but it was a historical review at the time of paleobotany and palynology in South America. And he went through country by country, starting with alphabetically, maybe with Argentina, and went through each of the countries in South America, summarizing what work had been done by scientists over the years evaluating the fossil floras of the different countries in South America. One of the things that
So in this paper, he identified where the strengths were in terms of palynological and paleobotanical investigations, and also where there were gaps that needed addressing. And he has systematically, with his students, addressed various of these gaps in various parts of the geologic column and geographic areas. But one thing that came out of this, you can get a sense of his thinking, was that a lot of the early work, much of the work that had been done in paleobotany was done by foreign scientists, so Europeans, North Americans, and others, and not as much work had been done by those in local in the countries. And he noted the importance of doing more, retaining collections locally and making collections and getting students and colleagues from the home countries interested and empowered to study these important resources. And with that perspective, he's done a wonderful job of promoting our discipline and initiating and enlarging museums and collections at museums to represent these great paleobotanical resources. So he and his students have been really successful in the support of paleobotany throughout Argentina and elsewhere in South America, but not in isolation from other countries. He was really favoring this international collaboration, which elevates everyone. Well, I can say, of course, it's difficult to accept that Sergio has died, but it's comforting to know that so many of you remember him in this way and continue to strive for excellence in the way that he did. So, thank you. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer esta oportunidad que me brindan de poder participar en este homenaje al doctor Sergio Arkangelski. Yo tuve la suerte de poder unirme a la división paleobotánica de este museo gracias a la invitación que él me realizara ya hace más de 20 años para incorporarme a la división paleobotánica. Si ustedes me lo permiten, yo voy a considerar al doctor Arkangelski como una leyenda de nuestro mundo paleobotánico, entendiendo que se aplica el término de leyenda a una persona que es respetada, admirada y que deja una impresión inolvidable en los demás. Sergio tenía con todos sus colegas y discípulos un trato siempre muy respetuoso, cordial, y lograba con mucho equilibrio algo que solo él podía hacer, que era mantener siempre una cierta distancia. Uno sentía siempre mucho respeto hacia su persona. También colaboraba a este concepto de leyenda los numerosos relatos que él hacía, sobre todo en las sobremesas que teníamos en la división, donde frecuentemente le gustaba hablar de que su ascendencia era rusa, pero que en realidad él era africano, pues había nacido en Casablanca. A ellos se sumaban también sus memorias sobre sus inicios en la Facultad de Ciencias Exactas en la antigua Manzana de las Luces, o su paso por el Instituto Miguel Lillo, y también innumerables anécdotas de sus estadías o viajes en el exterior. Creo que el doctor Arkangelski es uno de los paleobotánicos más prestigiosos que ha tenido nuestro país, y sus aportes a la disciplina son realmente innumerables. En lo que a mí respecta, he compartido con él charlas y inquietudes, sobre todo sobre el Paleozoico superior. Sergio era una persona generosa,
en cuanto a brindar y a contar todas las novedades que él recibía de sus colegas del exterior, en tratar de influir para que uno se enfocara en temáticas que eran de vanguardia a nivel mundial. Compartía sus hallazgos, y seguramente todos en este homenaje se van a referir a la posibilidad de consultar su frondosa biblioteca personal. Muchos de nosotros solo pudimos acceder a innumerables publicaciones pudiendo consultar su biblioteca. De otro modo, no teníamos acceso en ese momento en nuestro país a muchas publicaciones. Guardo de Sergio muy buenos recuerdos, y a pesar, como les decía, de ese respeto que inspiraba, también tuve la oportunidad de mantener algunas charlas con él, donde me manifestaba sus vivencias, sus sentimientos hacia sus hijos, e inclusive hacia sus nietos. Y entonces me permitió conocer también una faceta muy sensible de él, de un padre muy, muy afectuoso. Vayan entonces estas palabras de agradecimiento y reconocimiento a quien me permitió incorporarme a la división paleobotánica de esta institución, y debo decir que yo aún lo imagino y lo recuerdo en su biblioteca, escribiendo sus memorias o leyendo algún artículo. Sergio fue un pionero, él tuvo la visión de muchas de las corrientes vanguardistas de la época en cuanto a dónde deberían dirigirse un poco los estudios paleobotánicos en general, ¿no? Y de la misma manera que lo había hecho ya algunos años antes con los estudios paleopalinológicos, introduciendo la disciplina en Sudamérica, o así también en el caso de los estudios cuticulares. Creo que reunió toda una serie de elementos para desarrollar líneas de trabajo, líneas de investigación que se concretaron y pudieron ser llevadas adelante en aquellos años. Creo que en ese sentido la condición, como dije, de pionero y vanguardista en varias de estas disciplinas ha sido inigualable en el ámbito sudamericano, y por supuesto tuvo sus frutos y sus excelentes resultados, que se tradujeron en muchos casos en las carreras que llevaron adelante posteriormente sus estudiantes y discípulos, ¿no? Uno de los grandes logros alcanzados fue, por ejemplo, haber desarrollado y llevado a cabo en Argentina el Congreso Internacional de Geología y Estratigrafía del Paleozoico Superior, ¿no? Del Carbonífero Pérmico, donde Sergio había trabajado tantos años, especialmente llevando a cabo sus tareas en el ámbito de la Patagonia, ¿no? Acordémonos que hizo su tesis doctoral, fue realizada en el Pérmico de la provincia de Santa Cruz allá por los años 50. De manera que creo que el ámbito patagónico siempre guardó un lugar especial en su corazón, en su sentimiento, y así lo demostró a lo largo de todos los años, ¿no? De esa forma, creo que la carrera de él, que casi alcanzó los 70 años, ¿no? Con lo cual habla de una importante pasión y dedicación a todo lo que fue su carrera científica como alma mater de los estudios paleobotánicos en la República Argentina. Sin duda alcanzaron un reconocimiento internacional de una envergadura impresionante, ¿no? Entonces, cada vez que todos sus discípulos y estudiantes comenzábamos a salir por el mundo,
mencionarlo a él era una carta de presentación sin igual y que abría muchas puertas en muchos ámbitos internacionales. Esa increíble trayectoria y su enorme producción científica, por supuesto, resultó en una serie importantísima y abundante de distinciones de todo tipo en distintas organizaciones de todo el mundo, a la vez que lo llevó a presidir, digamos, muchas organizaciones internacionales de las que formó parte a lo largo de su carrera. Creo que en ese sentido la importancia de Sergio Arkangelski como líder y innovador e incentivador de muchas de las generaciones que continuaron ha sido inigualable y creo que va a ser un recuerdo imborrable para todos aquellos que fuimos sus discípulos, ¿no? Así que vaya desde el Museo Egidio Feruglio nuestro más impresionante recuerdo y reconocimiento a la figura de uno de los padres de la paleontología argentina. Muchas gracias a todos. Todo mi recuerdo para Sergio Arkangelski, que fue fundamental en mi desarrollo como paleobotánica. Desde aquí, en su Patagonia, en la cual desarrolló todas sus actividades, es para mí fundamental recordar que todos podemos contribuir de una manera o la otra. Y de esta manera quiero honrar a su memoria con estas imágenes de araucarias araucanas, de coihues y de lengas. Gracias, Sergio, por haber sido tan importante para todos nosotros. A usted todos mis respetos y será recordado por siempre y para siempre. Bueno, ahora vamos a invitar a Mariano Bond del Museo de La Plata y a Maitén Lafuente Díaz de la División de Paleobotánica de nuestra casa. Bueno, muchas gracias al museo, especialmente a Georgina, que me invitó a hablar. Bueno, ustedes dirán que hace un vertebradólogo acá hablando de Arkangelski, pero bueno, tuve una relación también así con Sergio, y bueno, realmente lo considero, no hace falta decirlo, lo que se ha dicho, pero es una figura fundacional en la paleobotánica argentina y a nivel mundial, o sea, junto con Estipanisi, Menéndez, María Monetti y bueno, con el doctor Folkheimer, es una de las personalidades más notables, ¿no? Bien, conoce al doctor Arkangelski, bueno, básicamente primero estuvo en Tucumán, en un momento muy interesante, vemos en la fotografía de la izquierda al doctor Arkangelski junto con un joven Osvaldo Rey, una notable personalidad, y bueno, trabajando acá en Patagonia. Yo había desarrollado una relación curiosa con el doctor Folkheimer, yendo a comprar en Ameliñana a una distribuidora que había en ese momento, Librart, y a través de la señorita Erika me había presentado al doctor Folkheimer, y Folkheimer me había hablado de las posibilidades de ir a La Plata, y bueno, en ese momento también lo había conocido el doctor Pascual. Luego ingresamos, esta foto la han visto, ingresé a La Plata. En La Plata, en la década del 70, era un momento de muchísima gente notable. Bueno, hemos visto acá al doctor Arkangelski, al doctor Pascual, también estaba el doctor Arturo Amos, un notable vertebradólogo, además de ahí arriba tenemos también al doctor Gamerro. Y para nosotros realmente era una maravilla estar ahí, porque eran todos próceres de la ciencia en ese momento, ¿no? Recuerdo el doctor Amos, notable geólogo y vertebradólogo, el doctor Roleri, el doctor Pascual, el doctor Tirulli, estaba también el doctor Cuerda, o sea que para nosotros nos cruzábamos
siendo estudiantes jóvenes nos cruzábamos todos los días en los pasillos con gente realmente que ya eran casi una leyenda en ese momento, incluso habían sido formados por otros próceres de la geología como Schiller, Greber, etc. Y además, bueno, yo estaba en la carrera de paleontología, que en ese momento tenía una fuerte impronta geológica, porque la carrera de paleontología en La Plata tenía más de la mitad de las materias de geología, con lo cual ahora cambió, todo eso es un área de biología. Así que bueno, estábamos realmente muy contentos con eso. Y también de esa época viene mi amistad con Orlando Cárdenas, porque entramos juntos a la facultad en ese momento. Bueno, en 1974 cursé la materia paleobotánica, donde el titular obviamente era Arcangelsky. Yo también conocía al doctor Gaberro y tenía en la parte de trabajos prácticos al doctor Petrina y al doctor Arroyo. Las clases del doctor Arcangelsky eran notables, teníamos como textos ya un trabajo que había publicado el doctor Arcangelsky, Conceptos y métodos en paleobotánica, editado por la Universidad de La Plata, donde por ejemplo ahí se hablaba cómo hacer los famosos PILS, y también por supuesto el famoso libro Fundamentos de Paleobotánica, realmente un texto muy interesante, curiosamente criticado por mucha gente en ese momento, de la misma área, pero era el único texto que había en castellano y realmente era notable. Así que yo cursaba paleobotánica con Jorge Seidel, el paleobotánico, y Susana Freire, la botánica. Y realmente las clases de Arcangelsky eran interesantísimas. Yo no lo digo por compromiso, sino que eran realmente interesantes. Sobre todo teniendo en cuenta que yo quería ser vertebrados fósiles. El doctor Arcangelsky, sus clases, además de ser una persona afable, una voz así muy tranquila, nos hablaba no solamente de paleobotánica, los métodos, sino también nos hablaba de la importancia de las floras, de las tafofloras, en la evolución geológica, también la relación que había entre las plantas, o sea, las floras y la biota de ese momento. O sea, tenía una visión integradora notable, además de su cultura, y por lo cual sus clases eran muy interesantes. Lo que no era poco mérito teniendo en cuenta que las clases de los teóricos de él se van después de comer, con lo cual en el momento que nos atacaba la siesta y la modorra a todos, y confieso me quedo dormido en otras materias, porque realmente había profesores monótona y una materia muy aburrida en muchos casos. Sin embargo, era muy distinto con el doctor Arcangelsky, que realmente nos daba unas clases notables. Y muchas veces después de terminar el teórico, se quedaban charlando con nosotros y nos preguntaban, por ejemplo, qué íbamos a hacer, qué especialidad, decía que iba a ser vertebrado, porque se le hablaba con él, que se iba a echar, Susana Freire obviamente como botánica, pero él tenía interés, o sea, éramos no solamente alumnos, sino que éramos de alguna manera compañeros en esas clases, donde él, digamos, se interesaba un poco por lo que íbamos a hacer. Y otra cosa muy interesante de Arcangelsky era que él nos decía que era muy importante la defensa de las revistas nacionales, especialmente en ese caso amerindiana, y que él recomendaba, muchas veces recomendaba publicar las primeras descripciones en revistas nacionales, y los trabajos de síntesis en revistas internacionales, en otro idioma, pero más que nada las descripciones originales en revistas nacionales para obligar a leer la descripción original, digamos, en la revista nuestra. Él era una personalidad muy importante en Avelliniana, y acá de alguna manera se ve cómo se va incrementando las publicaciones de paleobotánica dentro de Avelliniana, y bueno, obviamente Arcangelsky tenía muchísimo que ver con todo esto. Después, el doctor Arcangelsky, bueno, fue una época muy complicada en La Plata, yo venía en el año 75 con él, y después, bueno, una serie de acontecimientos, el doctor Arcangelsky termina dejando La Plata y se va al Cirgeo. Yo, digamos, lo conocía al doctor Gabriel,
trabajos prácticos. Y hablando con Gamerro me dice si no quería ir al CIRGIO a trabajar con quitinosuarios. Yo soy vertebrado, pero bueno, no, pero bien que los quitinosuarios son interesantes. Acababan de comprar un aparato de fotografía infrarroja. Y entonces voy al CIRGIO, donde bueno, estaba por supuesto la visión actual del CIRGIO, Velasco 847, el último lugar donde estuvo. Estaba por supuesto el doctor Arkangelski, Gamerro, había gente como Alicia Baldoni, Raúl Leguizamón y por supuesto Orlando. Y ahí estuve casi un año, un poquito más, haciendo quitinosuarios, realmente unas muestras muy interesantes del silúrico y devónico de Jujuy. Y realmente era interesante el trabajo. Pero bueno, llegó el momento de pedir la beca y el doctor Arkangelski me dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y yo, mire, a mí me gustan los vertebrados fósiles. Además era muy amigo de Pascual. Me dice, pero ¿cuáles son las ventajas de trabajar en petróleo? Obviamente. Pero bueno, en esa época era medio joven y sonso y le dije, no, doctor, me gustan los vertebrados. Y usted, bueno, doctor Pascual, sí, por supuesto, me dice, pero alguna vez se va a arrepentir, pero bien todo y más de una vez, años acá en el Bernardino Rivadavia, consultando colecciones y saludándolo en el pasillo, o pasaba, me decía, ¿no se arrepintió? Sabe que sí. Realmente Arkangelski es lo que se dijo acá, pero una personalidad realmente afable, muy buena persona, además de la cultura notable realmente. Bueno, allá en los 80 y tantos, 90, el doctor Arkangelski estuvo otra vez en La Plata, iba continuamente y esto fue un homenaje que se hizo en el Museo de La Plata, donde lo podemos ver a él, junto con Bondes, el doctor Pascual y mucha otra gente. Y bien, creo que es esto. El doctor Arkangelski a mí me deja un recuerdo notable, ha sido una personalidad, como casi dijo, absolutamente generosa, de una gran cultura y siempre recuerdo el trato bueno que él tenía y que siempre nos cruzábamos, nos saludábamos, él recordaba, y bueno, muy formal siempre, yo era Bond, mientras que para Forchheim era Mariano, eran las diferencias. Pero bueno, siempre lo recuerdo con mi más grande estimación y me hace pensar de que, bueno, a pesar de ser vertebradólogo, siempre tuvo una conexión con la paleobotánica, sea a través de Forchheim, que me llevó a mi primer viaje de campaña a la Patagonia, con el doctor Romero, de quien fui ayudante, y por supuesto con el doctor Arkangelski, que me deja un recuerdo absolutamente imperecedero y agradecido de poder haber estado en sus teóricos. Nada más que eso. Hola, buenas tardes. ¿Qué más decir? Creo que ya me queda un poco difícil, pero les quería decir algunas palabras como representante de lo que fuera la última camada de personas con las cuales el doctor tuvo contacto acá en el Museo de Ciencias Naturales. Gracias a eso tuve el privilegio de poder escucharle contar numerosas anécdotas sobre historias del campo, de salidas de campaña, de la logística, de cómo eran esas campañas que a mí en particular me interesaban mucho, y también sobre sus viajes en el exterior, de la asistencia a congresos y en general sobre el sistema científico acá en nuestro país. Inevitablemente de todas esas conversaciones algo aprendía y le estoy muy agradecida. Creo que hoy en día, y teniendo en cuenta un poco este homenaje, en el momento en que me presentaban al doctor no tenía dimensionado la magnitud de la figura del doctor Arkangelski para la paleobotánica y para la ciencia argentina. Y me parece muy importante este homenaje y espero que muchas más personas con esto puedan conocer sobre su gran labor. Y para concluir les quería comentar una vivencia personal de cuando el doctor donó a nuestra institución gran parte o la mayoría de su biblioteca personal, de su biblioteca privada. Y en ese momento, cuando el doctor estuvo recopilando, obviamente una cantidad de libros fascinantes, completas, que ya han mencionado muchos sobre que eran de consulta constante, y algunas separadas y cosas que no están digitalizadas, así que son muy valiosas.
el doctor se había tomado el tiempo de seleccionar algunos libros específicamente relacionados con mi tema de trabajo y me los había reservado, así que la sorpresa muy grata de cuando me los entregó y me empezó a comentar sobre los tópicos, los temas que trataban cada uno de ellos y dejándome muchas preguntas abiertas también sobre algunas inquietudes y cosas y temas a los cuales podía desarrollar. Para mí fue muy importante y lo valoro mucho. Yo creo que si bien para mí fue sorprendente en ese momento, el doctor siempre tenía muy presente los temas de trabajo de cada uno de los integrantes de la división para siempre contribuir y ayudar. Así que bueno, gracias a eso y a las numerosas charlas que hemos compartido en sobremesa y demás, estoy muy agradecida de haber podido compartir tiempo con él y lo voy a recordar con mucho cariño. Les agradezco el tiempo. Ahora vamos a ver lo que tratamos de construir como un tipo árbol genealógico de lo que hemos llamado la red arcangeliana, a partir de la cual se muestra el rol fundamental que el doctor Arcangelsky tuvo como formador de los recursos humanos, y es esa red la que mantiene viva la disciplina en nuestro país. Se puede decir de que, digamos, uno ha sido un poco de nexo de generaciones, por un lado, y después entre el norte y el sur. Porque todo pasó en esos años, entre el 50 y el 60 en realidad. Toda esa problemática que te digo de los pocos paleobotánicos que quedaban, cada uno empezó a hacer su escuela. Los ingleses hicieron escuela, formaron a un montón de paleobotánicos norteamericanos en principio, y por supuesto británicos, y por supuesto algunos de Australia, y además eran muy abiertos y formaron a gente de afuera, no de habla inglesa necesariamente. Por ejemplo, yo soy un caso. Esa ha sido gente que, digamos, ha hecho de la ciencia esta, de la paleobotánica, un placer, de ser algo agradable. Es decir, uno cuando trabaja en paleobotánica le gusta lo que hace, y cuando uno está describiendo, uno se va, y es lo mismo que componer una pieza musical. Te perdés en todo y lo haces con gusto, con pasión, y eso es lo que han transmitido estas personas, ¿no? Se ve que yo siempre pensé en eso, ¿por qué? Especialmente esto, les nació a ellos la necesidad de tener un cariño por algo, porque cuando salís de un desastre, cuando salís de algo tan tremendo, cuando has visto la muerte delante tuyo 20 veces, te han bombardeado, se te ha venido la casa abajo, se te han muerto familiares, qué sé yo, son esos dramas, o han estado en campos de concentración, son esos dramas tan tremendos que hace que primero la gente se retraiga, y si tiene algo que le gusta del trabajo, se aferra a eso, y al aferrarse a eso se da cuenta de que lo libera, le abre la perspectiva de vida, tengo algo por qué vivir. Y bueno, los fósiles es una pasión, ¿no? ¿Por qué se apasionan los chicos cuando le hacen eso con los huesos que los extraigan ellos mismos? Les están creando, y está bien eso, les están creando un amor hacia la búsqueda, porque en definitiva la paleontología se basa, y la geología en general, y la ciencia natural, en buscar, en mirar, en ver, e interpretar. Ahora, vos al hacer eso no te podés encerrar, no podés hacer vos todo solo y nada más que vos. Lo inmediato es tener que ponerse en contacto, que es lo que me enseñó acá Castellano. Obviamente que para que a uno le guste la paleontología tienen que ver fósiles, y acá hay fósiles. Entonces era un campo virgen, hay tanto para explorar y tanto para seguir viendo.